para dormir con el suegro. Aparece la mujer Rahab, la cual era mujer de vía pública. Aparece la moabita. ¿Cómo se llamaba? Eso es que ya no me acordaba. Ruth, la moabita. Y aparece la famosa Betsabé, con la cual pecó David. Yo le dije al Señor una noche: ¿cómo te atreviste a poner en tu genealogía 4 personas de pronóstico reservado? 4 manchas negras. Y recibí por el Espíritu, porque para eso está el Espíritu aquí, para guiarme a toda la verdad. Y de verdad, en su genealogía, mirando hacia atrás, podía ver 4 manchas negras. Pero Jesús nos podía decir: las 4 manchas negras de mi pasado no perjudican la pureza y la santidad de mi presente. Porque el pasado ya Dios no lo cuenta. A veces el diablo, ¿cuántas veces nos echa en la cara nuestro pasado, verdad? ¿Verdad que nos lo echa en la cara? Tú dices: mi pasado está limpio. Y a veces nos convence y nos vamos a Dios: Señor, recuerdo lo que yo era, lo que yo hice. ¿Y de cuándo? Señor, el día 25 de diciembre del año 1998 yo hice. ¿Cuándo? El 25 de diciembre. 25 de diciembre, espérate que mire en mi mente. Yo no me acuerdo. Pero Señor, si yo hice esto y esto y esto y esto. Yo no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Yo no. Pero ¿cómo que no? Es que tú no te acuerdas que el 26 de diciembre te tiraste a mis pies, me pediste perdón por tus pecados y yo los limpié. Y no recuerdas que yo tomé tus pecados, me fui al triángulo de la Bermuda. No lo dice la Biblia, lo digo yo. Y buceé a lo más profundo del triángulo de la Bermuda, hice un agujero, los enterré, puse una enorme piedra, salí de él y te dije: y nunca más me acordaré de tus pecados. Y aquí está el Espíritu Santo que nos recuerda eso. Cuando el diablo te abre de tu pasado, y es verdad, mi pasado fue negro, pero tu futuro es peor que el mío. Tu pasado fue de cornalina y de piedras preciosas y música. Tu futuro es el lago de fuego. Mi pasado tal vez fue negro y oscuro, pero mi futuro es estar en la casa de Dios, al lado de Cristo, al lado de los ángeles, disfrutando en su presencia. Por lo tanto, no cambio tu pasado por mi futuro. Y verás como el diablo se irá. Amén. ¿Por qué es necesario que tú te vayas? Para que venga el Consolador y os guíe a toda la verdad. Dice, no solo es necesario, es ventajoso. Ustedes saben que la palabra ventaja, el otro día jugaba el Barcelona contra el Athletic de Bilbao, jugaba en la Copa del Rey. El papá William me decía: tendrían que darle ventaja, 2 goles de más, para que por lo menos el partido tuviese aliciente. ¿Por qué ventaja es darle adelanto? El Espíritu Santo está en nosotros. Y Jesús dijo: es ventajoso que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá Él. ¿Y por qué es ventajoso? Que Él esté con nosotros y en nosotros. Oigan bien esto, que esto hay que oírlo bien. ¿Ustedes recuerdan el capítulo 7 de Romanos? Si solamente estuviera el capítulo 7, sería para tirarse al suelo, llorar y decir: no tengo solución. Capítulo 7, uno de los títulos del capítulo 7 es el pecado que mora en mí. San Pablo, viéndose esa naturaleza que le rodeaba, él decía: el bien que yo quiero hacer no puedo hacer. Yo quiero hacer el bien, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y el mal que yo no quiero hacer, eso es lo que yo hago. De hecho, intento hacer el bien, pero no puedo. Hay algo que me controla y me lleva a hacer el mal. Y gritamos de cuello: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Esa expresión la sacó de los asesinos que mataban. Y había lugares que a un asesino que mataba a una persona, la sentencia era muerte. Y le colocaban un cuerpo de un animal muerto en la espalda y se lo ataban. Y aquel cuerpo no tenía 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días. Y cuando aquel cuerpo se descomponía, la persona que lo llevaba gritaba a voz en cuello: librarme de este cuerpo de muerte, librarme de este cuerpo de muerte, porque si no me libráis de este cuerpo de muerte, este cuerpo me va a dar a mí la muerte. San Pablo, viendo su naturaleza, él grita como aquellos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me domina, que me controla, que me lleva a hacer lo que yo no quiero? Eso es el capítulo 7. Pero gracias a Dios que después del 7 viene el 8. Y si no fuera por eso nos quedaríamos ahí. Pero en el capítulo 8, empezando por el 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? La ley del Espíritu de vida. Capítulo 7. Hay una ley en mis miembros que se revela contra mí. Capítulo 8. La ley del Espíritu. Capítulo 7. Hay una ley en mis miembros que se revela contra mí. Capítulo 8. La ley del Espíritu. 2 leyes. Una que les lleva a pecar. Pero hay otra ley que se llama la ley del Espíritu de vida. Una ley echa fuera otra. Ustedes saben, en España decimos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad. ¿Saben lo que es, verdad? Por supuesto. Todo lo que tiro para arriba. Fíjense, no sé lo que pesará esto. En España diríamos 4 o 5 gramos. Aquí no sé cómo decirlo en la medida vuestra. Todo lo que tiramos para arriba, la ley de la gravedad es shh, shh, un papel, shh, una piedra, shh, un avión, shh, no lo entiendo. Un tapón se cae y un avión se mantiene. ¿Cómo es posible que una ley llamada la ley de la gravedad la pueda vencer o controlar un avión? Porque una ley vence a otra ley. ¡Aleluya! La ley de la gravedad fue vencida por la ley de la aerodinámica. La aerodinámica le ha dado fuerza a un avión para que 40 toneladas se mantenga en el aire sin caer. Él decía a Pablo: hay una ley en mis miembros que me hace caer. Pero la ley del Espíritu, ese Espíritu que está dentro de mí, es como la ley de la aerodinámica. No me deja caer, me deja mantenerme en el Espíritu, en el aire. Por eso el que vive en el Espíritu tiene la capacidad de controlar todos los deseos de su carne. De ahí que San Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. Pero si Pablo en el capítulo 7 de Romanos decía que no podía, es que no conocía la ley del Espíritu. Pero ahora que conozco la ley del Espíritu, puedo decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. En Él no existe el no puedo. ¿Qué puedes decir no puedo? No hay vicio que no puedas controlar. No hay fruto de la carne que no puedas vencer. No hay nada en tu vida que tú digas: yo no puedo. Puedes, porque hoy tienes viviendo en ti el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te ayuda a vivir en el Espíritu y controlar la carne. Yo lo creo. Uy, que pocos lo creen. Yo lo creo con todo el corazón. Podemos controlar la carne. No digas nunca no puedo. Tú dices: todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, porque Él me fortalece. Fíjense por qué era necesario. Y teniendo el Espíritu Santo no solamente es necesario, sino que nos ha sido ventajoso. Porque viviendo en nosotros nos da ventaja
para controlarlo todo. Fíjense que una de las tres cosas que hacía el Espíritu Santo es pecado, justicia y juicio. Y dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Estaba diciendo que el Espíritu Santo en nosotros nos va a convencer que el diablo ya no tiene nada en nosotros, que nosotros lo tenemos vencido y en la planta de nuestro pie. Que no suba más para arriba, siempre enseñaré la suela de tu zapato. Es el mejor que sabe el número que calzamos cada uno, porque está ahí y desde ahí no te mueves. Por eso San Pablo decía, somos más que vencedores. ¿Saben qué es más que vencedor? Es la persona que vence a alguien que ya ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos convence de que puedes dominarlo, tus deseos, tu carne, que al diablo lo tienes vencido, que tus pecados, si te vas a la cruz, Él te perdona. Y con esto quisiera terminar, que son las 10 menos cuarto. ¿Qué más produce el Espíritu Santo? Fíjense, Juan 20, Jesús sopló sobre los discípulos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Días más tarde, Hechos capítulo 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, en el aposento alto, sobre los 120, y prácticamente allí da comienzo el principio de la iglesia. En ese momento se cumple la profecía de Joel, la profecía de Juan el Bautista, las palabras de Jesús. En ese momento nace la iglesia. En ese momento la iglesia recibe poder. En ese momento la iglesia recibe el bautismo del Espíritu. En ese momento la iglesia viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Recuerden capítulo 12, verso 13 de Corintios, que porque todos por un mismo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, y todos hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, todos formamos parte de ese mismo cuerpo. Así que el Espíritu Santo nos une a todos, a todas las razas, a todas las culturas, a todas las personas. Nos une creando un solo cuerpo. Moisés le dijo un día al Señor, llama a las tribus de Israel. Y todas las tribus se pusieron delante. Allí estaba Rubén, Simeón, Judá, Zabulón, Isaacar, Asep, todas las tribus allí delante. Me imagino que Rubén diría, que yo soy el más grande, déjame el primero. Diría Judá, que yo soy por donde va a venir la simiente incorruptible, yo soy el primero. Tal vez diría Leví, yo soy la privilegiada, yo vivo para el templo. Diría Benjamín, yo soy la chiquitita, dejadme. Diría Dan, yo soy la serpiente junto al camino que muerdo al caballo y hago caer al jinete. Me dejáis delante, os muerdo a todos. Allí estaban las dos. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Tomó una urna de sangre, metió hisopo y empezó a esparcir. ¿Saben qué estaba diciendo? La misma sangre que tocó a Rubén está tocando a Benjamín. La misma sangre que tocó al mayor tocó al menor. La misma sangre que tocó a la privilegiada tocó a la ungida. La misma sangre que tomó a Zabulón también tocó a Neftalí. Porque no hay acepción. Todos estáis salpicados por la misma sangre. El Espíritu Santo nos ha bautizado en un solo cuerpo. Y aquí no hay diferencia. El Espíritu Santo que vive en mí también vive en usted. Y en usted, y en usted. Por lo tanto no hay diferencia. Todos pertenecemos a un solo cuerpo. Y ese es el cuerpo maravilloso de Jesucristo. Amén. Y concluyo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? De verdad, ¿cuántos lo tienen? De verdad, de la buena, ¿cuántos lo tienen? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo consuela? Y guía, y corrige, y instruye, y nos enseña la verdad? Amén. Pero ¿han leído ustedes Gálatas capítulo 5, verso 16? Por supuesto que sí, y que muchos lo sabremos de memoria. Como yo, que lo voy a recitar.
Dice así Gálatas 5:16: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son en contra del espíritu y los del espíritu son en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vosotros queréis. Manifiestas son las obras de la carne: la ira, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los adulterios, el orgullo, tal y tal. De los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sigue diciendo: más el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. De contra esto no existe ley. ¿Cuántos frutos hay? 9 frutos. Mas el fruto del espíritu es. Ponla, por favor, la pantalla, Gálatas 5:22, en la Reina Valera. Mas el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Falta el verso 23. Mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos frutos hay? Pon el 22. Lean. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. ¿Cuántos frutos? Ponga el 22. Vamos a leerlo todo al mismo compás. Así. Más. Pare. Más el fruto. ¿Cuántos frutos hay? ¡Qué bien! Más el fruto. ¿Cuántos? 1. Amor, gozo, paz. 9 sabores. Un fruto. Ustedes han visto un cóctel. Decimos un cóctel, aquí debe ser un batido. Un batido. Tomo china. Un fruto. Tomo kiwi. Tomo mango. Tomo uva. Melón. 9 frutos. Lo echo en un mismo vaso, lo bato. ¿Y cuántos líquidos hay? ¿Cuántos sabores? Un fruto con 9 sabores. Cuando yo tomo el vaso y hago así, estoy saboreando 9 sabores. 9 sabores. Bien. Cuando yo entendí esto, no se crean que lo entendí del principio. Lo entendí después de casi 26 años. Me costó entender eso de el fruto. Y fue a raíz de una pregunta que yo le hice al Señor, porque a mí me afectó mucho. Cuando en una campaña me invitan a predicar, yo predico. Después de predicar, el Espíritu Santo me manda a hacer un llamado, pero no para salvación, sino para personas que esa semana intentaron suicidarse. Mi sorpresa es que 12 o 13 se levantan. Yo voy a ministrar una joven de 18 o 19 años, un hombre de 30 y pico, un hombre de 60 y pico. La joven había nacido en el Evangelio, cantaba en el coro. El hombre tenía más de 10 años en el Evangelio, el anciano más de 30 y pico años. Y yo no entendí. Cuando me voy a cambiar la camisa, me viene un hombre de 50 y pico años llorando, me abraza: abuelo, cuánto bien me has hecho, me alegro. Y llorando me dice: yo me quise levantar y me dio vergüenza. Digo: ¿por qué? Y me dijo: porque soy pastor. Yo también intenté suicidarme esta semana. Yo salí llorando y no lo entendí. Me fui a la habitación del hotel, me puse de rodillas, empecé a llorar. Y así estuve llorando, hablando con Dios hasta las 5 de la mañana, abriendo la Biblia, diciendo: no te entiendo. Tu espíritu está en mí. Y me imagino que en ellos también. ¿Cómo es que no tienen paz ni gozo? Si tu palabra dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 16:33, del mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tesalonicenses dice: estar siempre gozosos.
Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. Y empecé a citarle textos de gozo, de paz, de tranquilidad, de paciencia. ¿Cómo es posible que una niña que ha nacido del Evangelio, un hombre de 10 años del Evangelio, un hombre de 30 y pico y un siervo tuyo no tengan paz? El Espíritu Santo me llevó a leer ese versículo, que fue cuando ahí lo entendí. Entendí el versículo, pero no entendí lo que había pasado. Dije, ay Señor, que es un fruto con 9 sabores. Digo, me has complicado más la pregunta. Porque yo antes pensaba que yo podía tener amor, pero no mansedumbre. Podía tener paz, pero no bondad. Podía tener templanza, pero no gozo. Podía tener un fruto, pero no otro. Me complicas la vida cuando me dices que es un fruto que tiene 9 sabores. Por lo tanto, yo tengo el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la tengo dentro de mí, porque el Espíritu Santo está en mí y Él produce ese fruto de 9 sabores. ¿Cómo es que no tengo paz? O en este caso, no tienen paz. Y así estuve preguntando hasta que el Señor bajó, me visitó, lo sentí y me dice, lee Efesios 5:18. Cuando yo abro la Biblia en Efesios 5:18, te recuerda que esta es una iglesia, y una iglesia guerrera, y el que le escribe es San Pablo, y a una gente cristiana le dice así: no embriagados con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Dije, ay Señor, ¿ya te das cuenta? Digo, sí Señor, leo el texto, pero ¿por qué pones el ejemplo del vino? No embriagados con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Y el Señor me dijo, mira, si tú tomas un vaso de vino y te lo bebes, donde tú vayas, te llevas el vaso de vino. Te vas a trabajar y el vaso de vino se va contigo. Te vas a pasear y el vaso de vino se va contigo. Te pones a comer y el vaso de vino está contigo. Vienes a la iglesia y el vaso de vino se va contigo. Es cierto, Señor. Pero si tú te bebes, en vez de un vaso, 3 galones o 1 galón de vino, ya no llevas tú el vino. El vino te lleva a ti. Y ahí está el secreto. Una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es vivir lleno del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo lleva el Espíritu a todas partes. Se va a trabajar y el Espíritu Santo se lo lleva. Se va a pasear y el Espíritu Santo se lo lleva. Se va al shopping y el Espíritu Santo se lo lleva. Viene a la iglesia y el Espíritu Santo se lo lleva. Porque llevaré un vaso del Espíritu. Pero el que vive lleno del Espíritu ya no lo lleva él. Es el Espíritu Santo quien lo lleva, quien lo controla, quien lo dirige. A él. Y esa es la diferencia entre tener a Dios a vivir lleno de Dios. El que vive lleno del Espíritu vive lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de benignidad, lleno de bondad, lleno de fe, lleno de mansedumbre, lleno de templanza, lleno de amor, porque vive lleno del Espíritu. Porque hay personas que padecen falta de paz, porque hay personas con depresiones, con ansiedad, porque la medida de espíritu que vive es tan baja que el Espíritu Santo no les puede llenar, controlar. Pero si usted esta mañana le permite al Espíritu Santo que le llene y que aquí se produzca un Pentecostés y que todos estemos llenos del Espíritu, seguirá teniendo los problemas, pero los verá diferentes, los verá distintos. Usted irá paseando en medio de los problemas diciendo: Él viene conmigo, Él viene conmigo. Por eso David compuso el Salmo 23, tan hermoso y tan
tan bonito. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Y noten, y aunque ande en valle y de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ay, fíjense, le llama a la muerte valle de sombra de muerte, de sombra de muerte. ¿Ustedes han visto alguna vez que la sombra de una espada corte algo? ¿O la sombra de un cuchillo que hiera a alguien? ¿O la sombra de una pistola que mate a alguien? ¿Verdad que no? Es una pistola, pero es su sombra. Cuando Él está con nosotros, los problemas son una simple sombra que estarán, pero que no nos harán daño, no nos afectarán, porque Él está con nosotros. Cuando uno vive lleno de Dios, las cosas son diferentes. Yo no sé si el pianista me pudiese acompañar con una música, porque lo que voy a decir es tan bonito que necesito música. Aleluya. ¿Está el pianista? No está. Un aplauso para el Señor con alegría, por favor.